Gente Progresista, el programa de la diputada nacional del GEN y candidata a presidente de la Nación, Margarita Stolbizer. La mirada progresista sobre la actualidad nacional. Un intercambio semanal que contribuya a darle contenido y sentido al progresismo. Entrevistas, la agenda joven y todo el rock nacional. Gente Progresista, con la conducción de Margarita Stolbizer y todo su equipo. Margarita en estos días, linda mañana de otoño. Pero la verdad es que a mí estas mañanas de sol en el otoño me dan una energía bárbara. Les soy sincera, cuando llega el calor de los 30 grados en pleno verano, no, ese sol me aplasta, me mata. Pero el sol del otoño me encanta, me da energía, me carga las pilas y con la falta que nos hacen estos días, ¿no? Sí. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Buen día, Marga, bien, cansado, viaje, di vuelta por todo el conurbano. Difícil para llegar, ¿no? Bueno, pero te vamos a premiar porque hoy va a ser un programa dedicado a los jóvenes. Entonces vos vas a tener un papel importante, te vamos a premiar por tanto esfuerzo para llegar acá. Un día, eso, lo vas a contar vos, Marce, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo preparás la música para hoy? Bien, tenemos música, tenemos de todo. En el día joven, digamos. Sí, y nosotros vamos a tener un programa joven, con jóvenes, para los jóvenes y también para los que se hacen los jóvenes. Entre esos, Marcelo. Yo sé que le toca. Pero tenemos otro que vino, que ahí ya lo tenemos a la vista, que va a entrar, que es otro de los que se hacen los jóvenes también. Ya lo vamos a presentar después. Así que hoy tenemos una mañana con visitas, con una charla que seguramente nos va a enriquecer mucho, porque es una visión que tiene que ver bastante con las cosas que nosotros hacemos. En definitiva, la política es la búsqueda del bien común, es entender la democracia sobre la base de la participación ciudadana. No hay democracia si no es con participación, si la gente no se involucra y sobre todo si no damos un espacio para que esa participación tenga características decisorias, porque a veces se habla de la participación, bueno, miramos de afuera, de vez en cuando votamos. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de todas estas cuestiones. ¿Qué vértigo tiene la política en la Argentina, no? A mí me da la impresión... Vértigo que marea casi. Claro, hay una noticia que tapa la otra. En una semana pasan tanta cantidad de cosas. Yo venía con la idea de contarles a ustedes un poco cómo me había ido en el viaje a Nueva York. Ya sé que ustedes bancaron muy bien el programa de la semana pasada, que no hace ni falta que yo esté, pero bueno, les quería contar un poquito. Pero sinceramente todo lo que pasó en esta semana, bueno, nos obliga a nosotros también a ocuparnos de cada una de esas cosas. Yo, si tuviera que marcar alguna de las noticias de la semana, fue esta expresión de la presidenta de la Nación hablando sobre la pobreza, ¿no? Tenemos solo un 5% de pobres, estamos mejor que Alemania. A veces me cuesta entender a la presidenta, porque además no puedo dejar de pensar que atrás de todo esto hay un desprecio por el problema, y el problema es de la gente que más sufre, ¿no? Cuando uno no reconoce el problema, difícil que pueda resolverlo, no quiere resolverlo, no hay voluntad política porque no lo entiende, no lo comprende, no lo reconoce. Esta para mí fue la noticia, obviamente que se relaciona esto con el paro general que tuvimos esta semana y también esta tendencia de muchos a evaluar a ver cuál fue el resultado, la adhesión que tuvo el paro, mirar y analizar el instrumento y no las causas, ¿no? Y yo creo que nosotros fundamentalmente de la política lo que estamos obligados siempre es a analizar por qué las cosas suceden, qué es lo que lleva a los trabajadores a una medida de protesta que a nadie obviamente le gusta, pero no hay duda que los trabajadores vienen cada vez sufriendo mucho más sobre sus espaldas el enorme costo que significa vivir en estas ciudades, la presión impositiva sobre todo, el enorme impacto que la inflación tiene en el salario de los trabajadores. Bueno, hemos hablado ya de esto otras veces, lo vamos a volver a hacer, pero para mí eso es impactante. Y hoy los medios dan otra noticia que, si se quiere, en el otro lado, digamos, de como la otra cara de la moneda, también impacta.
el patrimonio de la presidenta aumentó en un año 14 millones de pesos. El aumento más importante del patrimonio de la presidenta en su declaración jurada, no hablamos de nada que no sea información oficial, nos dice que su patrimonio aumentó 14 millones de pesos por plazos fijos y alquileres. O sea, platita puesta especulativamente, renta financiera, en un país donde la renta financiera no paga impuestos. No está grabada, claro. Exactamente. Por eso lo relaciono también como la contracara del paro. El paro tenía una de sus justificaciones en el enorme impacto que tiene el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias no es conceptualmente un mal impuesto. El problema es que no grava el excedente, sino el ingreso, y terminan pagándolo hoy los trabajadores. La contracara de eso es que en un país donde la presión tributaria recae sobre los que producen, sobre los que consumen, la renta financiera no paga impuestos, la compra-venta de sociedades no paga impuesto, y esta es la declaración jurada de la presidenta. Entonces la presidenta, que a veces toma el micrófono de la cadena nacional para decirnos hay que agregar valor a lo que producimos, bueno, ella nos cuenta que en un año ganó en la Argentina 14 millones de pesos más de aumento de su patrimonio por alquileres y plazo fijo. Esto es un poco una cachetada, ¿no?, al trabajador que tuvo que movilizarse, no porque quería, sino por la necesidad de manifestar y reclamar en ejercicio de un derecho constitucional. La verdad es que es una cachetada cada una de esas cosas. Yo les cuento, así al pasar la semana pasada, hice una ampliación de la denuncia que presenté hace un año atrás sobre la causa Otesur. Esa denuncia que yo presenté hace ya varios meses, a fin del año pasado, se originaba en el cotejo de la documentación oficial, porque yo digo, cuando hago una denuncia jamás hago una especulación en esto, no invento cosas, miro los papeles oficiales. En ese momento miramos la declaración jurada de la presidenta, que nos hablaba de la participación accionaria en Otesur, y de ahí fuimos a la Inspección de Justicia a buscar Otesur, y resulta que Otesur tenía domicilio falso, no presentaba balances. Ese fue el origen de la denuncia, que era sobre todo contra los funcionarios que, debiendo controlar, no controlaban. A partir de ahí el juez empieza una serie de investigaciones para ver qué es lo que hay atrás de una sociedad tan trucha, obviamente, que se sostiene en gran medida con ganancias millonarias en hoteles lujosos y vacíos, digamos, igual lavado de igual dinero. lavado. Esto en cualquier, digamos, manual. Ahora, lo que yo presenté la semana pasada es el resultado de un nuevo cotejo de mirar las declaraciones juradas de la presidenta. Entonces, cuando uno compara esas declaraciones juradas desde el 2010, muerte de Néstor Kirchner, a hoy, se encuentra, yo digo, y para resumirlo rápidamente, con 3 puntos centrales, que es lo que nosotros denunciamos. Primero, una diferencia muy grande entre los bienes. Los bienes de un año al otro cambian, aparecen y desaparecen algunos bienes. Entonces resulta que en locales hereda 5, aparecen 4. Después lote de terreno hereda 6, aparecen 5. Bueno, bienes que aparecen y desaparecen, sobre los que no hay coincidencia respecto de cuáles son, dónde están ubicados, cuántos metros tienen, cuál es su valuación, y hablamos no de un terrenito en la Salada que vale 2 pesos, hablamos de sumas millonarias. La segunda irregularidad son las inconsistencias que se ven sobre todo en la denuncia de las deudas que ella hace. Las declaraciones juradas dicen que la presidenta se debe a sí misma, porque le debe ella a Otesur, o Otesur le debe a ella, sumas millonarias también, 3 millones, 4 millones, 5 millones, y muchas inconsistencias también, o irregularidades en algunos puntos que están legalmente prohibidos, que es el anticipo de dividendos en las sociedades o el anticipo de herencia. Y la tercera cuestión, para mí la más gruesa para mirarla, es el tema de los testaferros. Hay 2 familias, sobre todo 2 matrimonios, que son los socios de Máximo Kirchner, Sancho y su señora, Sanfelice y su señora, que son los que aparecen hoy como los beneficiarios de la cesión de las acciones por el manejo, la administración de los hoteles. Bueno, cuando uno busca la información, insisto, toda información oficial, del ANSES o de la DGI,
sobre estas personas que manejan negocios millonarios, no tienen ni un empleado, no tienen capacidad tributaria, son monotributistas o autónomos y manejan negocios millonarios. No hay ninguna duda que la familia Kirchner ha constituido una cantidad de sociedades, la OTESUR es una, pero no es la única, que actúan como pantalla para que ellos puedan hacer negocios muy importantes sin que se les vea la cara. Y utilizan estas sociedades pantalla también poniendo a personas que son obviamente prestanombres, ¿no? Testaferros de la familia presidencial. Así es como después obtienen esas ganancias que tienen. Entonces, insisto un poquito, esta es la cachetada, obviamente, de el desconocimiento de la pobreza, el paro, la declaración jurada de la presidenta. Por supuesto, no podríamos no hacer mención. Ayer se inscribieron las alianzas, entonces ya cuento, por supuesto, con toda alegría. Nosotros tenemos inscripto nuestro frente político entre el GEN, el Partido Socialista, Libres del Sur y el Partido Socialista Auténtico, con la adhesión del Partido Polo Social de Chubut también, como progresistas. Ese es el nombre, digamos, con el que nosotros vamos a competir, y siempre digo, no es un desafío solamente electoral. Para nosotros el desafío es dejar constituida en la Argentina un espacio de expresión política del progresismo, de la socialdemocracia, para que la gente sepa que esto es permanente. Las ideas no se negocian, las ideas no se entregan y no tienen fecha de vencimiento, sobre todo. La novedad, triste, lo digo sinceramente, para mí triste, es esa alianza conservadora que se ha constituido entre el radicalismo, el PRO y la coalición cívica. Hoy lo increíble en el escenario político electoral es que nada hay a la derecha de ellos, nada hay a la derecha de ellos. Macri y Scioli no tienen ninguna diferencia, y esto genera además una contradicción. Nosotros vamos a invitar en los próximos días a Martín Lustó, que es la persona que nosotros estamos apoyando en la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que una persona brillante, un dirigente con enorme futuro, pero bueno, es necesario marcar la enorme contradicción de aquellos que apoyan a Martín en la ciudad de Buenos Aires, compitiendo contra Macri o contra el PRO, que aparentemente es malo en la ciudad de Buenos Aires, y hace una alianza con él en la nación. Todas las denuncias que se hacen, ustedes saben que en estos días han hecho una denuncia muy fuerte ellos sobre el tema del voto electrónico y las irregularidades en la imposición del voto electrónico. No se ha visto en ninguna provincia que de una elección paso a una general se cambie el sistema de votación, y la forma además muy cerrada, muy secreta en que se está haciendo, con muchas irregularidades. Entonces resulta que en el gobierno de la ciudad, los desfasajes obvio en la publicidad, en el manejo de la publicidad oficial, lo hemos hablado acá y demás, pero resulta que en el plano nacional Sanz y Carrió están en alianza con Macri en ese acuerdo tan conservador. Pero bueno, no me quiero extender más sobre esto, tenemos un programa lindísimo, pero era necesario marcar un poquito este vértigo que nosotros tenemos en la política argentina, como un escándalo tapa el otro, ¿no? Como una noticia tapa la otra. Así que antes de pasarle a Marcelo para que nos anuncie nuestro primer tema musical de la mañana, quiero agradecer a Adrián Di Sanso, a Julia en el control, Daniela por el otro control, gracias por el cafecito también que nos acercan para empezar esta mañana, y muchas gracias a la UAI y a la Radio Conexión Abierta. Para nosotros es un gran gusto venir cada jueves a las 11 de la mañana aquí a la Radio Conexión Abierta de la UAI. Así que bueno, damos comienzo a nuestro programa. Marce, ¿con qué temita vamos a empezar la mañana? Justamente hablando de algunos patrimonios que no se entienden, vamos a pasar un tema de los Enanitos Verdes que se llama Loco, no te sobra una moneda, que me parece que sobra. Mirá vos. Era un tema de Charly García que había hecho con Serú Girán. No lo grabaron porque su productor en ese momento le dijo que no había quedado bien. ¿Qué hizo el productor? Agarró la canción y la hizo él. Y se puso ahí el nombre también al lado, así que cobró unos dividendos. Se quedó con las monedas. Se quedó con la moneda. Loco, no te sobra una moneda. Bien abajo, más haciendo no sé qué.
por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan, ¿dónde voy? Loco, no te sobra una moneda. Quiero estar la vida entera escuchando rock and roll. Flaco, tengo un mambo que me caigo. Esta noche toca papo, no me lo puedo perder. Tengo la barriga llena de pastillas sin receta. Tengo las venas mezclando sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan, no me voy. Loco, no te sobra una moneda. Quiero estar la vida entera escuchando rock and roll. Flaco, tengo un mambo que me caigo. Esta noche toca papo, no me lo puedo perder. Tengo un caño en el jean, tengo un trip en la coca, tengo speed en las piernas. Tengo miedo del rey y un palazo en la nuca que me trae a la tierra. Yo sé que un día veré ese cielo sin nadie, lo veré en las calles. La calle. Gente progresista. Estás escuchando Gente Progresista, el programa de Margarita Stolbizer. Qué lindas visitas tenemos hoy, pero Fede, primero te paso a vos para que nos digas las vías de comunicación. Pasamos las vías, Margarita. Nos podés llamar a la radio al 4300-9470, por Twitter @Stolbizer o el Facebook Margarita Stolbizer, #Gente Progresista. O nos podés escribir por mail a genteprogresista@partidogem.org.ar. Y para los invitados de hoy también les podés escribir por Twitter a @Partido de la Red. Bueno, muchas gracias. Hablando entonces del Partido de la Red, voy a presentar a nuestra primera invitada, que es Ana Liz Rodríguez Nardelli. Ella está en el Partido de la Red. La verdad es que la conocimos a partir de una charla que tuvimos sobre cómo poder compatibilizar y cooperar en el marco de la política y justamente el uso de las nuevas tecnologías. Y me parece que los jóvenes son quienes tienen mucho para decir en este punto, quienes nos están marcando el camino. A mí a veces me da la sensación que los adultos tenemos esa mala costumbre de pensar a los jóvenes en el futuro y no pensarlos en el presente, y sobre todo dentro de la política nos cuesta mucho a los adultos darles el lugar del presente a los jóvenes. Decimos, bueno, esperen un poquito todavía, vayan al futuro. ¿Cómo estás? Buen día, Annalise. Muy bien, buenos días a todos. La verdad, una felicidad de estar acá. Gracias por la invitación, Margarita, y bueno, muchas cosas para conversar. Mucho para conversar. Sí. Ayer hicimos una actividad justamente que tenía que ver con los jóvenes, la participación ciudadana, la participación democrática y obviamente el uso de las redes. Y entonces voy a presentar a nuestro otro invitado con quien... Que está trabajando. Claro, que viene además y va a cumplir varias funciones al mismo tiempo. Luciano Olivera hoy, con quien, bueno, ya nosotros tenemos una estrecha relación porque él está a cargo de todo el trabajo de redes nuestro, de progresistas, de Margarita en particular, pero es alguien que viene trabajando desde hace muchos años en el tema de las redes. Cuando lo presenté
y antes que entraras, Luciano, dije, sos como Marcelo, de los que no son jóvenes, sino que se hacen los jóvenes, que se resisten y que están ahí dando pelea, dando batalla en la trinchera de la juventud. ¿Cómo estás, Luciano? Tratando de resistirme a uno tiene que hacerlo. Es que no sabe que nos sentimos jóvenes, ese es el tema. No está tan mal el paso de los años para algunas cosas, para otras mejor no hablemos. Muchas gracias por la invitación. Un placer, efectivamente. Me llamaste recién y yo estaba sacando una foto porque se la estaba por mandar a Ana, que está en la otra punta, tuiteando qué es lo que está pasando en el programa y arrobando Conexión Abierta. Ese es nuestro trabajo, es mostrar en las redes lo que estás haciendo. Y lo que vos estás haciendo es, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar lo que vos estás haciendo, porque lo que vos estás haciendo es representar gente, claro. Es representar un conjunto de gente que busca una opción dentro de un arco, dentro de la política, y busca una opción dentro de un arco determinado de esa política. Las redes para nosotros son eso, son un camino, un vehículo. El punto es que tiene que haber un inicio, y ese inicio está en el contenido. O sea que ese inicio sos vos. Y la verdad es que ayer lo decíamos en la charla que tuvimos, y para nosotros es algo muy, muy importante y muy rector que vos seas una persona tan preocupada por el contenido. Porque si no, uno tiene la tentación a veces de sobregirarse más en lo publicitario. Tiene que ver mucho con esta campaña, ¿no? Tan vacía de contenido, exacto. Donde uno está obligado a no perder de vista la necesidad de la idea, ¿no? Atrás de lo que uno hace y del aprovechamiento de las redes, ¿no? Lo enorme que esto nos significa, pero que no debemos perder que atrás de todo eso tiene que haber una idea, un proyecto, una propuesta, ¿no? Bueno, tal cual. Por eso, en un mapa en donde parece que las redes pueden ser utilizadas para cualquier cosa, y es verdad, porque sí pueden ser utilizadas para cualquier cosa, que vos estés preocupada porque toda tu campaña sea una transferencia de contenido y una expresión de contenido de lo que es tu pensamiento, y encontrar en el otro a un igual que te puede dar un contenido a vos también para que tu campaña se engrose y sea la campaña de todos, es una tarea que nos obliga, bien, por suerte, a utilizar las redes de un modo determinado. No es una cuestión cosmética. Ahora vamos a charlar todo eso, todas las posibilidades que tenemos. Y ahora quiero presentar a la otra invitada, ¿no? Y se van a sorprender por ahí, porque la verdad es que Mariana Brandeburgo, ¿cómo estás, Mariana? Muy bien. Yo hace muy poquitos días que conozco a Mariana, en realidad, y ya siento que tenemos como una relación de mucho tiempo. No sé qué es lo que me ha pasado con ella, seguramente son sus características, su personalidad y la forma en que nos conocimos. Mariana es, a ver si le doy el nombre correcto, aprendiz de una organización que se llama Voces Vitales, y que tiene por finalidad promover sobre todo el empoderamiento de las mujeres para mejorar la calidad de vida democrática. Nosotros siempre repetimos que para cambiar la condición de desigualdad o de discriminación o marginación de algunas mujeres que no tienen voz, aquellas que tienen voz tienen que trabajar justamente para producir ese cambio. Esta organización tiene muchos programas, fundamentalmente de promoción, de capacitación. Uno de esos programas es el programa de mentoreo, donde algunas señoras mayores, como es mi caso, participamos en condición de mentoras para tratar de cooperar en esta suerte de promoción y fortalecimiento de las capacidades de las más jóvenes. Mariana es muy joven, pero tiene un cargo muy importante en la empresa Fibertel Cablevisión, es la jefa de responsabilidad social empresaria. A mí me va a encantar charlar de esto, y ella además es docente, trabaja y estudia muchísimo en los ámbitos académicos. Sobre todo ha ido incorporando una visión vinculada con la sustentabilidad en el tema de la responsabilidad de las empresas. Y también lo que quiero es charlar un poco con Mariana y con Annalise y Luciano sobre la visión humanista, ¿no? Porque a veces da la impresión que cuando uno habla de cuestiones empresarias, de cuestiones de redes, de las nuevas tecnologías, vamos perdiendo el sentido humano de las cosas, ¿no? Entonces también quisiera que conversemos con esto. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por venir. Contanos un poquito vos, qué es lo que vos estás haciendo y de qué manera vos pensás también en que tu propio fortalecimiento, digamos, en tu condición de mujer y de docente y estas cosas que haces, sirve en un proyecto también de fortalecimiento democrático. Buen día, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en el área de responsabilidad social empresaria, y en estos temas también trabajo en la universidad.
Y mi rol es poder abrir espacios de diálogo y generar oportunidades en las distintas áreas de la empresa y en un diálogo con el afuera para que los decisores puedan incorporar la mirada de la responsabilidad social en los procesos de toma de decisiones. Entonces, mi rol tiene que ver con generar espacios de diálogo y también con entender cuáles son los intereses para poder generar incentivos y que las personas se sumen a esta mirada de la sustentabilidad desde un lugar activo de participación y de comprensión de qué se trata. Entonces, corrernos de acciones concretas y de proyectos para poder generar transformaciones culturales en la organización. Y en este sentido trabajamos en muchísimos temas vinculados con la tecnología y la innovación social, con la inclusión digital, pero también con agendas que son transversales, no importa qué negocio tenga una empresa, y que tienen que ver con los derechos humanos, por ejemplo. Y en ese sentido trabajamos con agendas vinculadas con organismos internacionales, como la agenda del PNUD en materia de género. Claro. Y en ese sentido... el Fondo de Población es el Fondo que también está ayudando, financiando el tema de Voces Vitales, ¿no? Así es. Y este espacio es un espacio muy valioso para encontrarnos entre mujeres y poder conversar sobre las estrategias de las mujeres para ocupar espacios de poder y ocupar esos espacios de poder de manera responsable y de manera de poder abrir camino a más hombres y mujeres a ejercer sus derechos de manera plena. Claro. Y con una mirada de género abierta a la igualdad de derechos para hombres y para mujeres y cómo en pie de igualdad podemos avanzar en el desarrollo de una vida democrática plena y participativa. En este caso desde el ámbito empresario, en donde ejercemos nuestro rol como trabajadores, pero también trascendiendo ese rol y entendiéndonos como seres humanos integrales, que vivimos nuestra vida en el trabajo, en la familia, con los amigos, participando en espacios públicos, y entonces ahí recuperamos un poco esta vocación de diálogo y de interacción hacia esta participación activa, ¿no? Qué lindo. Bueno, ustedes vieron la enorme potencialidad que tienen nuestros invitados, así que yo no hablo más y los voy a dejar que hablen ellos. Annalise, contame vos un poco tu visión y cómo justamente a través de la tarea que ustedes hacen con el Partido de las Redes se puede promover, mejorar participación ciudadana sin perder ese sentido humano, ¿no? ¿Cómo hacer para que la computadora no nos quite eso? Porque siempre a los más grandes, a lo que nos cuesta por ahí entender algunas cosas, parece que eso nos lleva a la pérdida del vínculo humano, a la sensibilidad del mirarnos, del tocarnos. ¿Cómo se resuelve eso? Sí, es una tensión que en nuestro trabajo aparece más como aparente. Es esa sensación de miedo, de alejamiento del vínculo, es en principio diríamos que es más una sensación que después en el uso de las redes intenso vemos que cae. Es más no diría un mito, pero cuando estamos hablando de esto, de cómo impactó el pensamiento de las redes en la política, en el cambio cultural que estamos viviendo, nos damos cuenta que son formas que enriquecen estos lazos sociales más que reemplazarlos. Entonces es una tecnología que estamos aprendiendo a utilizar, que como sociedad, en términos amplios, globalmente, estamos aprendiendo a utilizar, y que la verdad suma una capa vincular a lo que ya estábamos realizando. En el caso de la política, suma formas de participación, enriquece esas solidaridades que se estaban dando en el territorio físico, que también están hechos de vínculos, y entonces sumamos a los cuerpos que por supuesto nos han preocupado que no siempre dejan tanto de estar, que no claro. dejan de estar, sumamos canales de conversación. Nosotros nos preocupa muchísimo cuáles son justamente esas dinámicas que se dan online, pero siempre por el vínculo que entendemos que tienen que tener con los lazos previos de sociabilidad, de integración y de conversación política que queremos lograr. ¿Y qué es el Partido de la Red? El Partido de la Red es la apuesta a innovar en materia política en la ciudad de Buenos Aires, pero con una perspectiva global. Nuestra idea es poder desafiar sentimos que estamos en un momento donde hemos ganado muchísimos derechos sociales, civiles, políticos. Un poco de esto hablaba ayer a la noche, pero para mí es un tema importante. Después de muchas luchas durante todo el siglo XX hemos ganado un piso que nos permite participar en condiciones justamente de igualdad. Hay una agenda de género que es impensada hace 100 años atrás. Y aún así, a pesar de tener muchos canales de participación formales abiertos, hay una sensación en la población, muchas veces se la llama de apatía, de indignación, de rechazo a la política, que nosotros queremos intentar problematizar y ver cómo podemos surcir
esa indignación y recuperar esos lazos. Y decimos, si estamos en un mundo que está siendo transformado por la tecnología, el Partido de la Red se propone pensar y dar una respuesta preliminar, porque digamos nosotros justamente lo que queremos es mantenernos en el campo de las preguntas importantes más que de las respuestas. ¿Y cómo es la relación, la interacción de ustedes con los partidos políticos? Muy buena. Nos han recibido siempre con mucho respeto y tejemos una relación de complementariedad y de ustedes diálogo. Lo que hacen es mostrar esa cuestión del respeto, de la diversidad, y me parece que eso es central, ¿no? Sí, muchos venimos de la investigación, otros de la política, todos creemos en la política como una herramienta de transformación. Entonces, yo creo que al principio nuestra tarea nos tildaban como de antipolítica, pero claramente en el diálogo, en el compartir espacios de construcción, los otros partidos, militantes, activistas, ciudadanos, entienden que estamos hablando de lo mismo, solo con una metodología que queremos ofrecer para ampliar la participación. ¿Y qué tiene que ver esto? Con el respeto a las instituciones republicanas, que nos ha costado tanto trabajo, tanta lucha conseguir, y sumarle a eso una voz más potente de la ciudadanía y un vínculo que sea ágil y acorde a los tiempos que tienen, con nuevos roles ciudadanos y nuevos roles para los agentes públicos, con roles dinámicos, flexibles, en comunicación. Tal vez el tema de la red en este punto cumple una doble función, ¿no? Pues tiene que ver con la red en relación a la tecnología, pero también con el establecimiento de las redes sociales, también como parte de vínculos, ¿no? El entramado de los vínculos sociales. Me parece que esas cosas son fundamentales, ¿no? Absolutamente. ¿Y cuánto tiempo hace que ustedes vienen trabajando juntos? 3 años. 3 años. Nos presentamos en las elecciones legislativas de 2013 con mucha alegría. Fuimos de las boletas cortas, nunca había habido tantas boletas cortas en la ciudad, y tuvimos el segundo puesto dentro de las opciones independientes y de boleta corta con 22.000 votos. Eso significa que en todas las comunas, en todas las mesas, hubo al menos un voto del Partido de la Red. Eso nos conmovió profundamente, con una campaña muy, muy corta de un financiamiento colectivo también, de hecho. Y la verdad que también eso fue para nosotros una demostración de cómo se puede justamente utilizar algunas herramientas para la transformación de los métodos en que se participa en política, en términos de lo partidario también. Desafiar que no necesariamente se necesitan millones y millones y millones de pesos y malversación de fondos públicos, claro, para ser un actor en la política. Entonces también esto es una experiencia que queremos transferirla a los otros partidos. Es que decir, bueno, a ver, nosotros tenemos una misión en la sociedad, veamos cómo estos nuevos canales de participación, las redes sociales, bajan los costos de participación y también los costos financieros, los costos económicos, y entonces permiten que más actores estemos constituyendo este diálogo democrático. Claro. Democracia OS. Claro. Bueno, y nuestra plataforma se llama Democracia OS, después si quieren les cuento. Nosotros apostamos a un cambio cultural. La verdad es que ustedes hablaban de lo generacional. Nosotros hicimos un cambio ético y cultural. Absolutamente, Margarita. Por eso para nosotros dialogamos con muchísimas fuerzas políticas, pero estamos cómodos conversando con ustedes porque de eso hablamos. La tecnología es una herramienta al servicio de determinados valores. Y la red es una inspiración en términos de horizontalidad, en términos de repensar las jerarquías, en términos de otros liderazgos, en términos de un valor que vos hablas mucho, que tiene que ver con la colaboración, con la honestidad, con la transparencia. Nosotros a veces no hacemos mucho hincapié en las cuestiones de transparencia porque sentimos que otros actores políticos lo tienen más presente en su agenda, pero las redes también abren los datos. Esto que hablabas vos al principio, en el primer bloque, me parece muy interesante. Estamos en un mundo en donde la información se puede construir colaborativamente. Entonces, ya no necesariamente tenemos que rendirle pleitesía o a organismos de control que construyen sus datos Dios sabe cómo. Tenemos que exigir, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la transparencia recíproca entre los organismos y los ciudadanos. Yo la verdad que soy, como les decía, personalmente muy respetuosa de las instituciones republicanas y no tengo problemas en que con fines de organización social el Estado tenga algunos de mis datos. Pero tampoco puede ser que yo no tenga ninguno de los datos de cómo se maneja ese presupuesto,
o la composición de los índices que tienen que ver con nuestra país demografía. que no tiene una ley de acceso a la información Exacto. pública. Entonces, transparencia recíproca es para nosotros algo que viene con la época y que es una demanda necesaria. Además, la ley de acceso es no solamente un mecanismo de participación y control ciudadano, sino también para que el ciudadano conozca cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos, ¿no? Entonces, hay realmente una veda y una proscripción a esa posibilidad en la medida en que no hay ley de acceso a la información pública, y se ha cultivado durante todo este tiempo esa cosa del secreto, el secretismo tan fuerte, ¿no? Absolutamente. Luciano, contanos cómo fue la actividad de ayer entonces ahí en el Centro Borges, un lugar muy pero muy lindo, y todos salieron muy entusiasmados. Yo me lamenté no ir, tuve sesión hasta la 1 de la mañana. Te reemplazamos como pudimos. Gracias. ¿Cómo pudimos? Seguro que muy bien, así que gracias por el reemplazo. Básicamente Roberto Mionis, que fue el encargado político, digamos, de tu reemplazo. Yo contando un poco qué hacíamos en las redes. Para mí fue sorprendente la actividad. Primero porque había mucha gente, y a veces uno piensa que un jueves, un miércoles, estoy perdido, perdón, a las 6 de la tarde en Palermo, yo dije, no va a haber nadie, estaba lleno. Segundo, me pareció súper interesante poder hablar con los chicos del Partido de la Red. No recuerdo el nombre de tu compañero. Agustín Frisera. Agustín y Annalise tuvieron una intervención que a mí me pareció muy interesante, y se los dije ayer porque hay una mirada, recién Annalise lo tocaba de costado, que es esta cosa de, son como la antipolítica, o una esnoveada, ¿no? Como las redes, ¿no? Entonces armemos un partido y pongamos un diputado de las redes que después vemos. Me parece que cuando empezaron fue visto muy así por muchos actores de la política y sobre todo por muchos críticos que todo el tiempo critican todo, ¿no? Porque también es una cosa, hablemos porque total criticamos, no está mal que cada uno haga lo que quiera, pero yo veía mucho en las redes comentarios sobre ellos que tenían que ver con eso. Y vos sabés que yo vengo de la tele, y en la tele siempre tenemos un dicho que es: no es difícil hacer el capítulo 1 de una serie, el problema es hacer el capítulo 38. Esto además lo decía Guarmestre, uno de los popes y zares de la construcción de la televisión. Cuando vos le llevabas un proyecto, te decía muy bien, vos le llevabas el primer guión de tu primera miniserie, y te decía genial, y el capítulo 38 ¿cómo es? Contame. ¿Cómo termina? Claro, porque ni siquiera cómo termina, porque por ahí al final lo tenés pensado, el problema es en el medio cómo es. Y es buena la pregunta, ¿cómo se sostiene? Es buena. En el caso de ellos, la verdad que me parece súper interesante que siendo un tema que podría haber sido una esnoveada, ¿sí?, se haya transformado en el tiempo en algo sostenible. Entonces, la verdad que le dedicamos un rato a esa charla, vos me preguntabas cómo era la charla, a eso, digamos, a que algo que podría haber sido algo muy pasajero y visto como antipolítica sea, no solo se mantenga en el tiempo, sino que además tengan ellos una mirada muy interesante que es la necesaria existencia del Estado. No vienen a reemplazarlo, no intentan eso, no se plantean en lo más mínimo eso. No hay prescindencia de la política ni intento de reemplazar a la política, al contrario, y me parece que lo de Annalise quedó claro, es cómo fortalecemos, cómo mejoramos, ¿no? Exacto. Así fue esa charla, y me parece que yo vi a la gente sorprendentemente, no sé, a mí me gustó mucho porque yo creí que cuando no estaba se iban a ir todos pusieron cara de bueno, pero no vino Marga, y me parece que se encargaron, sobre todo los chicos, de demostrar que la charla podía tener igual interés, obviamente extrañándote, pero entendiendo que el tema era súper interesante, es muy interesante, porque si no, uno parece que las redes no tuvieran una parte que sí tienen, que es y es central, que es la oportunidad de darle al ciudadano que está del otro lado opinar, y no opinar y que quede perdido en el aire, sino que además sea vehiculizado de un modo que pueda transformarse en proyectos, en demandas, en intereses comunes. Bueno, eso es parte de las redes también, ¿no? Claro. Un poco alguna de las cosas que yo planteo sobre la relación con los jóvenes es esta, y por eso les agradezco a ustedes. También le mandamos un besito a Nacho Girón, un periodista joven, excelente, que quiso colaborar con nosotros ayer, y sé que se fue también él muy pero muy contento.
yo decía al comienzo sobre la relación con los jóvenes. La verdad es que yo siento siempre que los jóvenes no están para que nos sigan, sino para que nos sustituyan. Y a veces se da forzadamente, como en este caso, que es que yo no puedo llegar y terminaban ustedes sentados. Pero me parece que esas situaciones son las que demuestran, sobre todo, que hoy, en alguna medida también, el uso de las tecnologías, la capacidad de comprensión que tienen los jóvenes en esto, va acelerando ese proceso de reemplazo. Y lo va acelerando a través también de las mejoras que se aportan en una visión distinta. Si algo necesita la política, sobre todo, es modernizarse en el buen sentido, que es poder entender los tiempos presentes y futuros, ¿no? La mejor política a lo largo de toda la historia es aquella que demuestra la capacidad de comprensión del momento, ¿no? Y me parece que esto es lo que ustedes han hecho, sobre todo en el día de ayer, así que yo les agradezco muchísimo. ¿Te sentiste cómoda, Annalisa, en la actividad? Sí, absolutamente. Fue digamos, como estábamos diciendo, un diálogo es un diálogo, que es algo que también nosotros reivindicamos como valor. Poder intercambiar miradas. Para nosotros la deliberación es una pieza central de la democracia y es algo que ha caído en un descrédito inusitado porque es complejo. Hablar con el otro es ponernos en una situación de paridad. Nosotros en el partido nos decimos pares entre nosotros, un poco para volver a reflexionar sobre esta condición de que la igualdad se construye. Tal vez no es un punto de partida, porque nosotros somos todos diversos, pero entonces construir un piso para el diálogo es una decisión política. Yo soy antropóloga y las sociedades tradicionales trabajaban mucho para ser horizontales. No es algo que se da, porque los liderazgos son emergentes y entonces uno ahí tiene que tomar decisiones de organización para ver qué hace con esos liderazgos, si los solidifica, si los apuntala o si tiene una mirada de justamente de un horizonte donde esos liderazgos sean dinámicos y donde lo importante es el colectivo. Entonces, las características del liderazgo, ¿no? El liderazgo transformacional, por supuesto. Para nosotros eso es central. Entonces, ayer lo que hablamos mucho es esto, de poner en valor el diálogo y que las tecnologías nos sirvan. Puede ser para nosotros, estamos muy orgullosos de Democracia OS, que es nuestra herramienta, que es una herramienta de código abierto y la puede usar cualquier organización que quiera tomar decisiones de manera más colaborativa, colectiva. Ponen Democracia OS en internet, lo encuentran. Pero el tema es no solo es tener la visión política de qué queremos hacer con las redes sociales. Después, si hubiéramos sido 200 personas y si fuéramos una sociedad de 200 personas y no tuviéramos la tecnología, el tema es el mismo, es cómo queremos tomar las decisiones, quiénes deliberan y quiénes toman las decisiones. Es la pregunta de la democracia. Claro. Y el respeto a la diversidad, ¿no? Nosotros planteamos siempre como rasgo de identidad de nuestro partido GEN el diálogo, porque la democracia sin diálogo es una parodia, ¿no? Y el diálogo implica siempre reconocer al otro como alguien con quien vale la pena dialogar, y uno lo reconoce al otro en su diversidad, ¿no? Mariana, a mí me impactó mucho en nuestra primera charla la idea de la sustentabilidad, ¿no? Que vos me planteaste y me explicaste sobre tu visión y cuál es, bueno, el entendimiento y la tarea que vos haces en ese punto. La mirada de la sustentabilidad es esta agenda de poder sostener el desarrollo a través del tiempo y que las transformaciones y los aportes permitan que a futuro se siga dando la actividad humana desde una mirada ambiental en principio, pero también una mirada en términos de los negocios, de mejorar el desarrollo del contexto competitivo. ¿Dónde están las empresas operando? ¿Cómo se relacionan con ese contexto? Y cómo generan relaciones virtuosas con el contexto. Y entonces la mirada de la sustentabilidad se corre del lugar único de lo ambiental para pensar en lo que se denomina generalmente la triple línea de resultados. No las empresas pensando solamente en resultados económicos, no pensando solamente en reducir impactos negativos ambientales, sino pensando en generar además impactos positivos sociales. Y en ese sentido entran todos estos temas que estamos conversando. El pensar a las personas de manera integral, en pensar en cómo desarrollarse con los proveedores, por ejemplo, de un territorio y mejorar el vínculo con proveedores locales y generar fuentes de trabajo local, cómo generar vínculos con las organizaciones de la sociedad civil locales también y que los esfuerzos vinculados con lo social tengan que ver con nutrir los espacios de participación que se han construido territorialmente y que tienen que ver con las identidades locales. Eso en el caso de grandes empresas que tienen sus casas matrices afuera es más complejo todavía. En este caso yo me estoy desarrollando en una empresa nacional y entonces eso tiene también otras oportunidades de identidad
local. Y entonces es pensar en esto, en la dimensión social al interior y hacia afuera, en la dimensión ambiental y en la dimensión económica. ¿Cuáles son las áreas de tus cátedras en la universidad? ¿De qué das clases? Responsabilidad social y gestión de la diversidad en recursos humanos. Ajá. ¿Y ahí cuál es la temática que tienen? Y en diversidad es pensar en cómo construir espacios de trabajo diversos, en pensar de manera inclusiva y en la responsabilidad que tienen las empresas en tanto empleadores de construir espacios de trabajo en donde todas las personas se puedan desarrollar en forma plena, que puedan ingresar al mundo del trabajo y se suele pensar en varios ejes que hacen a la diversidad vinculada con el trabajo, personas con discapacidad, mujeres, proveniencia socioeconómica, raza, religión, el lugar de origen. En Argentina tenemos una complejidad grande con eso. Un debate muy pendiente en la Argentina, algún día vamos a dedicar un programa a eso, que es la necesidad de modificar nuestros contenidos educativos, ¿no? La educación en la Argentina atrasa enormemente y en gran medida lo que necesitamos es discutir cómo poner la educación al servicio de un proyecto de país que no puede estar descolgada y mirando 50 años hacia atrás, ¿no? Y toda esta cuestión de cómo incorporar los valores justamente, porque hoy las empresas cuando buscan a un empleado apuntan a otro tipo de habilidades más que el conocimiento enciclopédico y todavía hoy nuestra escuela no está preparando, hay un agujero negro sobre todo en la escuela secundaria, ¿no? Sí. ¿Cuáles le parecen a ustedes, Annalise, Luciano, el aporte desde justamente las tecnologías a mejorar estos contenidos de la educación? Yo lo que digo es que los chicos estudian hoy en la escuela los mismos textos que estudiábamos nosotros hace 50 años atrás, en un momento donde un chico aprieta una tecla, se conecta con el mundo, tiene un acceso a un nivel de conocimientos y la escuela no está aprovechando eso. La entrega de las computadoras en la escuela es una demostración donde eso por sí solo no le sirve al chico que la recibe, ni al docente siquiera, porque no están los docentes preparados para poder impulsar un buen aprovechamiento de esos avances que el mundo y el tiempo global nos ofrece, ¿no? Yo tengo una hija de 11 años en la escuela pública. No, toda su escuela, te diría, porque no es una cuestión personal, digamos, sino solamente lo pongo como ejemplo para traer algo, para humanizar el razonamiento. Recibieron la computadora. La utilización que hacen es igual a 0. No la usan. No hay detrás de eso, o sea, detrás del hardware que le dieron, una computadora muy linda que puede estar mejor o peor, no importa, pero funciona a los efectos de lo que debería servir, funciona, alcanza. No hay una utilización. Y la verdad que es la mejor demostración para mí de lo que vos estás diciendo. No sirve de nada darte algo, no te puedo dar el mejor smartphone del mundo, pero si no te doy contenido, razón para usarlo, si no te considero un sujeto a formar en ese sentido, cuando sos un niño, ¿no? Por supuesto, no cambia nada. Me parece que en lo que vos decís es central. Todas las herramientas que nos rodean en los años desde que empezamos a recibir educación formal en los países como los nuestros, han cambiado todas, absolutamente todas, y el modo de recibir educación no cambió casi nada. Te diría que nada. Es pavoroso la diferencia que hay entre, en ese sentido, el online y el offline, digamos, ¿no? O sea, vos tenés un mundo que vertiginosamente cambia y un sistema educativo que no cambia absolutamente nada. Es pavoroso. Y me parece que la explosión de las redes en los últimos 20 años, digamos, desde la internet en adelante, o 30 años, provoca una discusión de la necesidad de la construcción de un nuevo paradigma, y no puede ser. Pero los países que no lo hacen se van a quedar atrasados y perder en la brecha. La conversación de hoy ha sido fascinante, pero se nos fue todo el programa. No quiero dejar afuera a Fede, porque la verdad es que también quiero la voz del joven militante político. Fede es un gran militante, tiene cargos de responsabilidad dirigencial en lo que es la juventud del partido GEN. Está preparando también hoy con otros jóvenes un acto de hoy a la tarde en la Universidad de Morón. Así que contanos un poco eso y contanos la visión del militante político joven. Y bueno, en realidad para la actividad de hoy me pone rojo con todo esto de la militancia. La actividad de hoy es la presentación de la propuesta de juventud de Margarita Presidente. Donde vamos a escucharlos a ustedes, vamos a escuchar a los jóvenes. Escuchar a mis compañeros militantes con cada uno con una propuesta presentada a todos. La invitación siempre queda corta cuando uno invita a jóvenes nada más. Y nosotros lo que más queremos es que nuestras propuestas de juventud impacten en todos, porque en realidad nosotros ahora somos jóvenes y muchos nos sentimos
con responsabilidades de adulto, pero representamos las necesidades de los más chicos hasta una mediana edad de 30 años más o menos, que estamos faltos de que el Estado nos dé una respuesta en varios sentidos. Y empezando por la educación es la principal. Yo soy de la camada del EGB y polimodal en provincia, y la verdad que a diferencia de primos míos que tienen 4 años más y han terminado la secundaria, la diferencia es hasta emocional. Ellos terminaron una madurez de 5 años de secundaria en la cual yo no la tuve porque fueron 3 años y hasta nos sentíamos más chicos, más cerca. Desde ahí hasta lo contenido, la diferencia del EGB polimodal con la secundaria y la escuela normal es diferente. Amigos míos que han hecho la secundaria en Capital tienen distintos conceptos y contenidos adquiridos en la escuela que yo los tuve que adquirir por afuera o gracias a mi familia, y al vivir en el conurbano también se hace muy difícil que la escuela pública me dé a mí herramientas que en Capital sí las tenía en mi época, pero y ahora tampoco las hay, pero como en detrimento de mi generación, por lo menos en los 90, y yo he terminado la escuela en el 2005, nos han destruido la educación pública y una generación. Hoy vamos entonces a escuchar a los jóvenes y cada uno de ellos nos va a traer una propuesta en materia de vivienda, de empleo, de educación. Bueno, sí, cada uno va a poder hoy hablar. Los invitamos a la Universidad de Morón a las 18 horas en Machado 854, y lo más importante es que tienen que llevar DNI para entrar a la universidad. Y no solo para los jóvenes, porque la idea es que claro, vamos a escuchar a los jóvenes, pero a partir de ahí lo que vamos a conversar es cuál es la Argentina que queremos, cuál es el proyecto de Argentina hacia el que queremos caminar. Así que, Mariana, muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que me encantó conocerte, compartir con vos estos días. Espero que nos volvamos a juntar. ¿Qué es lo que te llevas brevemente vos de estos 3 días de trabajo juntas, que has convivido con la política, que no es exactamente lo tuyo? Me llevo primero una mejor comprensión de una mujer que está ocupando un espacio de poder, que lo piensa como un espacio de apertura, como un espacio de acceso a derechos, como un espacio de trabajar por la igualdad. Y me llevo también esa fortaleza que sostiene ese espacio, que tiene que ver con la convicción de no moverse de las ideas por cuestiones estratégicas y pensar en poder ofrecer a la ciudadanía un espacio de elección que siga a través del tiempo más allá de un proceso electoral. Gracias, Mariana, muchísimas gracias. Annalise, también nos vamos a volver a juntar porque vamos a trabajar juntos esa propuesta que nosotros tenemos de las 100 ideas para la Argentina que queremos, así que contamos con ustedes muchísimo, te agradezco también. Decinos vos una última palabra de despedida, nos encantó tenerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, todos los diálogos que podamos tener entre ciudadanos y ciudadanas para construir, como decís, el país que queremos, la ciudad que queremos. Para nosotros nos pone muy alegres que tengamos la valentía, ustedes también como políticos de tanta trayectoria, en abrirse a más voces. Eso habla de un compromiso con el cambio y un compromiso muy valiente con abrirse a la diversidad y hacer realidad una sociedad más justa e igualitaria. Gracias, Annalise. Luciano, muchísimas gracias. Decinos en unos segundos, porque mañana emprendemos de nuevo otro viajecito por la Argentina que queremos. A ver, contanos. Eso te iba a decir, mañana sale el Margamóvil a la cancha. Otra vez, de nuevo, rumbo a Bahía Blanca, muchos kilómetros. La verdad es que el Margamóvil es un ícono que te representa y te lleva por todos lados a llevar tu propuesta en una manera austera pero muy linda, porque es muy lindo el Margamóvil. La verdad que quienes quieran visitarlo siempre decimos que se acerquen y lo vean. Así que arranca un camino, y nosotros lo que aprovecho para contar es que vamos a ir subiendo a las redes el viaje, la llegada, Bahía Blanca, Pigüé y Puan. Pero bueno, muy bien, nos agregamos. Sudoeste de la provincia. Sí, tenés unas en la manga. Pero es lindo porque la verdad que la pasamos bien ahí.
y lo que tratamos de hacer es contar en el online, en las redes, cómo va pasando, y ya nada, Cacho, el chofer es un personaje, y aquello va funcionando, con lo cual la invitación es a que sigan en las redes el viaje por el país que queremos. Gracias, Luciano, muchas gracias. Tengo que pedir perdón porque la verdad es que les debemos los temas musicales. Ustedes saben que nosotros siempre tenemos mucha música en el programa, gracias a Marcelo, así que ahora le voy a pasar a él para la despedida y para ver con qué tema musical nos vamos a estar despidiendo. Muchas gracias, el programa fue realmente muy lindo para nosotros. Gracias a Adriana, Julia, Daniela, y ya está Gisela en el control esperando. Chau, chau. Tenía 20 años y el pelo muy corto.